Muchas gracias. Después del compromiso de don Ignacio, vamos a ver cómo afrontamos esa posibilidad de tomar partido por uno u otra solución. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Darle la más cordial bienvenida a la doctora Isabel Martínez Jiménez, que se integró a partir de hoy al evento que iniciamos en días anteriores. Y en cuanto al tema de la representación de las sociedades, que precisamente no por casualidad se introduce en este panel, es porque precisamente a partir de la sentencia 489 del 2005, repito, la 489 del 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, determina un antes y un después en materia de representación societaria desde el ámbito jurisprudencial. Y ahí entonces la importante situación a nivel práctico y jurisprudencial y lo que tiene que ver también con los negocios en general, porque hasta podríamos incursionar en materia de representación cambiaria, como muy bien lo abarcó el doctor Nissen. En esto, entonces, primero lanzo la primera inquietud. El doctor Nissen hablaba al inicio de que el órgano es algo artificial, de que el órgano es una ficción sobre otra ficción, entendiendo que la persona jurídica es una ficción. Y en esto hay algo muy particular y muy interesante. La persona jurídica se le atribuye la ficción a nivel formal a Savigny, el escultor primordial de la teoría de la ficción, pero también el escultor opuesto a esa misma teoría, von Guercke, también alemán, determina que la persona jurídica es una realidad, y a partir de esa realidad se viene ya a implementar y a discutir sobre lo que tiene que ver con la teoría orgánica. Para poder tratar de abordar esa realidad se parte precisamente de una situación que también es otra ficción, como lo decía muy bien el doctor Nissen. De ahí la serie de situaciones un tanto incomprensibles que en principio pueda generar todos estos temas. Entonces, lo que quiero ya abarcar, después de haber tenido la posibilidad de escuchar a mis predecesores y sobre todo el desarrollo que han hecho a nivel de teoría y de legislación de cada país, es determinar si el mandato sigue o no siendo el cordón umbilical de la forma en que las sociedades actúan a través de su representación voluntaria. Y a mí me parece, aunque ya estoy tomando partido, como dijo don Ignacio, a mí me parece que esta propuesta, creo que el cordón umbilical sigue todavía más fuerte, no se ha desprendido, porque a diferencia de lo que pasó con las directivas comunitarias europeas que posteriores y paulatinamente fueron involucrándose en los diferentes países que fueron transponiéndose esas directivas, Costa Rica no ha tenido ninguna reforma legal sobre este tema, prácticamente desde el Código de Comercio, donde alude directamente al mandato, no al factor. Yo recuerdo muy bien un autor español de un gran calado, que era el profesor Girón Tena, cuando hablaba de la ley española del año 1959, y donde ya se dieron los primeros pasos importantes de la ley de sociedades anónimas en cuanto a la figura de lo que es propiamente de la teoría del órgano. Entonces, por acá tal vez quiero ubicarme en esta lámina atrás. ¿Qué es lo que propone o requiere la teoría del órgano? La protección del tráfico, no hay otra. Esa es la posición que se asume, la protección del tráfico. ¿Qué es lo que normalmente venía ventilándose en la teoría tradicional francesa de la representación? La protección de los socios. Que ustedes, como un todo, aquí reunidos en un órgano colectivo, deliberativo, me otorgan los poderes que de acuerdo a la condición de ituito persona me quieren dar a mí como presidente.
si me quieren dar un poder generalísimo sin límite, con límite o limitado. Eso es lo que normalmente se estaba contemplando desde el inicio propio de la proyección del derecho de sociedades después del año 1807 en el Código de Comercio francés. Entonces, bajo ese punto de vista, siempre se pensó en la protección de los socios. Y recordemos lo que hablaba yo ayer, de que después de las grandes transformaciones en el derecho europeo de sociedades, de esa protección de socios se pasa luego a la protección del tráfico, a la protección de los acreedores, a la protección de todas aquellas personas que interactúan en un tráfico económico sumamente activo y donde la razón de la seguridad jurídica es tal vez lo que tiene mayor importancia o de mayor vinculación ahora cuando hablamos entonces del tráfico económico en relación con el protagonista principal en el tráfico económico, que son las sociedades anónimas. Y desde ese punto de vista, yo considero que al no darse todavía un cambio de propuesta legislativa, difícilmente podríamos dar ese paso o ese traslado a la teoría orgánica. Bueno, creo que me está dando algunos problemas. Esto es lo que venía insistiendo entonces sobre la situación que está relacionada con las dos propuestas, que es la teoría del tráfico, de la protección del tráfico, perdón, y la protección de lo que es propiamente de los socios. Quisiera simplemente tomar en consideración lo que se ha hecho en Europa para ya ir terminando con la situación en Costa Rica. En Europa nosotros adoptamos, lógicamente, como una norma originaria, como una norma propia de nuestro sistema, el Código de Comercio francés. Y el Código de Comercio francés de 1807, en el artículo 31, decía que el administrador actúa por medio del mandato con situaciones de revocabilidad, puede ser asociado o no asociado, ya sea con salario o de manera gratuita. Igual que el Código de Comercio del Reino de Italia, en su artículo 121, contemplaba también una situación muy parecida y muy similar. Lo que sucede es que estas propuestas, originalmente contempladas en interés de los socios, fueron modificadas y trasladadas por la influencia del derecho alemán a la teoría orgánica, donde veamos qué es lo que dice actualmente el Código de Comercio francés sobre esta relación que hay ahora entre la sociedad y sus representantes. Vamos a ver. A veces sí, a veces no. Creo que no. Ni con la ayuda de don Ignacio podría. Lo que habla el Código de Comercio francés, voy a tenerlo acá ubicado. Aquí lo tengo. El artículo 98 de la Ley Francesa de Sociedades Comerciales del 24 de julio de 1966 dice lo siguiente: ve el cambio tan importante y radical que se dio después del Código Napoleónico de Comercio de 1807. El Consejo de Administración se haya investido de los más amplios poderes para actuar en cualquier circunstancia en nombre de la sociedad. Los ejercerá dentro del límite del objeto social y con la reserva de lo expresamente atribuido por la ley a la Asamblea de Accionistas. Artículo 98.2. Las disposiciones de los estatutos limitando los poderes del Consejo de Administración son inoponibles a terceros. En igual sentido, la regla infin del artículo 113 sobre las facultades conferidas al representante de la sociedad al Consejo de Administración. El director, gerente, nombrado por acto de delegación, sea o no un administrador orgánico, dispone respecto a terceros de los mismos poderes que el presidente. Si vemos esa norma con lo que nos dice el artículo 182 del Código de Comercio, hay un abismo más grande que el Océano Atlántico que nos separa de Francia. Es evidente y absoluto de que son propuestas total y absolutamente distintas. Y bajo ese punto de vista es muy interesante la observación que comentaba la doctora Martínez de España,
en el sentido de que el artículo 182 de nuestro Código de Comercio, que refiere al órgano de representación a través del presidente o de algunos de sus directivos, con el artículo 18.11, que es el estatuto de la sociedad, que es su constitución política inicial, donde determina el tipo de facultad o facultades que se le dan. En síntesis, ya se está poniendo un poco anaranjado aquí la tarjeta. Lo que podríamos decir es lo siguiente: toda la jurisprudencia tradicional en nuestro país hasta el año 2005 se vino a plantear, a edificar y a consolidar conforme a una disposición normativa que, si bien es cierto, es añejísima, o que podríamos pensar que no se ajuste a nuestros requerimientos, sin embargo todavía está exactamente igual, regulando la figura bajo las reglas del mandato, y ustedes tienen muchísima familiaridad con el aspecto de la actividad notarial, cuando se dice la limitación de poderes, actuando conjuntamente o de manera ilimitada, o con algún tipo de limitación económica. Las disposiciones registrales están exactamente igual. Las disposiciones del Código Procesal Civil, que tienen que ver con el tema de la falta de capacidad o defectuosa representación, todavía se mantienen igual. O sea que todo el esquema procesal, comercial en general, responden a este tipo de propuesta. De manera que tendríamos que pensar en una reingeniería jurídica importante, como lo ha hecho Europa, para dar ese salto, para dar ese cambio, y dependiendo de lo que la realidad actual determine, si lo importante efectivamente es dar un viraje absoluto e importante a la protección de terceros, como funciona la fe pública y registral, o mantener todavía la tesis de la confianza de los accionistas respecto al administrador. Actualmente lo que sucede es que después de esta sentencia, algunos tribunales comparten la posición del fallo de casación, que no es vinculante, pero que es un fallo muy respetable y muy importante, y que todavía la sala tiene desde luego una función homofiláctica del derecho a través de la jurisprudencia, pero también existen otros tribunales que todavía mantienen la posición tradicional, legal, por no existir ningún cambio legislativo determinante que justifique dar el paso a la teoría orgánica. Muchísimas gracias, y espero que esto haya contribuido a algunas de las dudas o inquietudes que usted haya entendido en estos temas. Muchas gracias.